La profe Maru, y seguro Mm, que en breve ingresa. ay, Hoy está fluctuando mucho la señal de internet. vos Por eso sabés no que sí. habilito la cámara porque cuando tenés habilitado el video sale muy entrecortada la Así comunicación. mismo. Sí, Así es. pero La bueno. profe me dijo que vos querías reunirte con nosotras por el tema de las apreciaciones, ¿verdad? Sí, de hecho que estuve leyendo atentamente las observaciones que me hiciste Sí, y me encanta porque es súper detallista, así me encanta lo porque era re puntillosa, era así, la coma, el punto, entonces me encantó. Al hacer muchas veces se nos pasa, ¿verdad? A mí se me sí, pasó muchas cosas por lo que me di cuenta. Entonces, esos pequeños detalles, profe, que me indicaste, ya está, pero hay sí, algún un punto que yo creo que tenemos que coincidir, ¿verdad? sí. Ahí ingresó la Eh, profe Maru. ahí ya le esperamos Sí, entonces. ahí ya está con el audio también ella. Sí. Tal? ¿Cómo están? Hola, Hola, profe. profe. Ay, ella siempre tan coqueta, la profe. Sí, ¿Cómo está, ella, profe? fenomenal. No, yo Muy a esta hora ya estoy bonito. toda despeinada ya, profe. Ella toda, mira, toda coqueta, por Dios. Sí, Ah, Lógico. profe. Al mal tiempo, buena cara, mi amor. No nos sí, queda de otra. así mismo. Me Y ahí está alegra el mucho profe verte también, Aldo. profe. Qué gusto. Bueno, ¿qué te ¿Cómo? parece si comenzamos? Sobre Sí, todo Raquel o Vilma, Sí. este, que presentes cuáles son las dudas, las inquietudes, si te parece, y vamos Sí, aclarando o si tenés otro esquema o otra sugerencia, o los demás colegas. eso es lo que le estaba diciendo a la profe Isabel, que me encantó Buenas lo tardes. puntillosa que ¿Cómo fue. estás? Entro un ratito para saludar, después tengo otro compromiso. No, vos entrás para que no te extrañemos. Gracias, profe, igualmente. Podemos empezar de lo más complicado entonces para que estés, profe. Bueno, a ver. Bueno, no, le estaba diciendo nomás que la parte del formato específicamente ya arreglé todo según las indicaciones que las profes me dieron con respecto a la parte de concordancia, uso de sustantivo, punto, coma, todos esos detalles que me indicaron. Ahora, en el punto 10 lo que no estaba de repente no quedó un poco claro, ¿verdad? O a mí no me quedó claro o no, no sé, o no. El punto 10 la observación que me Punto hiciste, 10. profe, en el punto 10 la profe Isabel, Otra vez fue el sonido. ella silenció su micrófono. Sí, me pareció. Sí. ¿Puedo compartir, Wilma, para que vean rapidito también el profe Aldo, aprovechando que él está con nosotros aquí? Mm. Entonces, ahí, El punto 10 sí, de la hoja de Chabela. sí, sí, que que creo que coincide con el de la profe Maru. sí, Bueno, de las dos, no sé cuál sí. es. Sí, aquí justamente, no sé si alcanzan a ver todos, ya compartí. Recién estaba, pero ahora no está. Pero ya salió justito ahí, profe. Acá, ahí está. Yo no lo veo, che. Yo Enseguida, profe. tampoco. Está saliendo. Es que al compartir es lento. Sí, ¿Compartir pantalla le tengo que dar o ya le di? no, No, ya ahí está, Ahora ya, sí. profe. ahí Ya está, saliendo. Ahí ahí ya está. veo. ¿Sí? Sí. Sí, ahí ya veo. Sí. Y si el En tamaño el, es pequeño, voy a aumentar nomás, sin problema. No, está bien, está bien, está bien. Ahí. Decía en sí, lo que respecta al capítulo del marco metodológico. Se sugería sí, es, puntualmente el análisis nuevamente en lo concerniente al enfoque, ya que ujú. se menciona que fue un estudio en el que se optó por lo cualitativo y cuantitativo, no obstante al situar el énfasis en lo que se refiere a la infraestructura de la institución educativa y no a la estrategia metodológica propiamente dicha. Y al momento de la lectura lleva a la confusión, ya que para cuantificar se procedió a observar y para cualificar se procedió a entrevistar.
que fue uno de tus escritos, la parte del escrito, ¿verdad? Y justamente la profe Maru describía bien, eh, ¿verdad? Yo te Puntualmente los puedo pasos. aportar, yo te puedo aportar lo que yo vi ahí. Sí, profe. En el marco metodológico se habla de quanti quali. Y cuando llegas a los instrumentos, bien decís que el quanti va a ser a través de la observación. Es raro porque generalmente la observación es quali, pero no importa. La observación, quanti. Y la entrevista, quali. Luego, en el mismo marco metodológico, yo acá lo tengo, pero no sé si está mal mi compartir pantalla. En el mismo texto colocas que la entrevista y además el cuestionario. De esa expresión tuya surge el tema de la encuesta. El cuestionario es el instrumento de la encuesta. Ese cuestionario, primero, no aparece más, pero en el anexo de instrumentos aparece el cuestionario. Entonces, la pregunta mía, perdón, ¿es una entrevista estructurada? Y la confusión es cambiar la palabra cuestionario y poner guía de entrevista para solucionar primero esto. O realmente lo que se aplicó fue cuestionario y no entrevista. Porque la entrevista es oral, no es escrita. Entonces, supongo que como conversábamos también, requiere una desgrabación de entrevista, ¿verdad? Tal vez yo pienso que está el problema en esa inclusión de cuestionario ahí, en el mismo marco metodológico, y en el instrumento, en los anexos, poner una entrevista requete estructurada, y por eso también hay que poner arriba guía de entrevista, porque la guía de entrevista es el instrumento de la entrevista. Está el cuestionario, te remite a una encuesta. Eso por un lado. Y después cuando vamos a los resultados, bueno, ahí en los gráficos habría coherencia con que la observación es quanti. Pero después no encontramos, porque no está solucionado todavía el tema entrevista o cuestionario, ¿verdad? Lo que hay es entrevistas, colocas, ¿verdad? Muy bien puesto debajo de los cuadros de evidencia, pero no aparecen los resultados del cuestionario, que sí aparece el cuestionario en anexo. O sea, si yo veo que en anexos hay un cuestionario, debo pedir resultados del cuestionario, que no están. Por eso yo pienso, no sé si fue la intención o no, pero es una sugerencia para solucionar el tema. Se borra cuestionario, se pone entrevista y empezamos a encontrar una cierta... Pero estos son tan sugerencias, Raquel, porque Sí, aunque entiendo. vos tenés tutor, aunque tenés evaluadores, no perdés la libertad de decidir. Nosotros Claro. te sugerimos. Después la decisión es tuya y lógicamente tanto el tutor como los evaluadores tendremos, si corresponde o no, una palabra de corrección o de felicitación, ¿verdad? Entonces, para ese punto que recién tocamos, yo creo, porque también hablas de entrevista a profundidad y no hay resultados de entrevista a profundidad. Porque entrevista a profundidad significa
hurgar, ¿viste? Cuando uno busca y busca y quiere buscar en el monedero una monedita y no la encuentra. Bueno, hurgar, mucho sobre lo mismo. Y eso no muestra, yo no sé si lo hiciste o no, no muestra el capítulo de resultados. Entonces la solución para realmente no complicar la existencia serían las sugerencias esas para este punto, aclaro, ¿verdad? Sí, sí, sí. No sé qué piensan. Se fue. ¿Quién se fue? Se quedó. Ah, no, lo que compartió No, la profe. aquí Eso estamos, profe. no sé si te Aquí estoy, parece, no sé si me Raquel. escuchan. Sí, te Sí, escuchamos, profe Aldo, Aldo. adelante. Profe, está bien, yo creo que eso se puede, lo que le faltó a ella fue poner, porque ella sí hizo entrevistas grabadas, ¿verdad? Mm, Ella hizo entrevistas cualitativas. Ahora, lo que le faltó a ella fue poner en el anexo las desgrabaciones de las entrevistas, ¿verdad? Eso le faltó para que ustedes se puedan dar cuenta y que eso tiene que ir. Yo creo que fue un error mío también no haber controlado de que ella no puso en el anexo, pero a mí me consta que ella hizo las grabaciones de las entrevistas. no, yo no Y dudo. después en el capítulo 4 lo que se hicieron fue tablas sacando lo más importante que dijo cada entrevistada con respecto al tema, pero si se pone todo va a ser muy largo, ¿verdad? Entonces se hicieron unas tablas en donde se puso eso. Yo estoy de acuerdo contigo en que se puede poner guía de entrevista como instrumento, porque fueron entrevistas semiestructuradas, ¿verdad? Como pide el enfoque cualitativo, eso se puede corregir todo en el marco metodológico. Y bueno, en el capítulo 4 sí ya fueron poner como unos cuadros, unas tablas en donde se pone lo que dijo cada profesora sobre cada pregunta que se le hizo. No sé, Raquel, si vos querés agregar algo. No, y eso justamente era, capaz ahí hubo la confusión también, profe, o yo también no me percaté, ¿verdad? Yo tengo todo, lo que me falta es cargar toda la desgrabación completita. Lo que están en esos cuadros es parte de la entrevista nada más a cada docente. En eso coincido también. Profe, lo que dijo la profe Fernanda también me parece muy práctico, ¿verdad? Ahora por el tema de modificarle nomás de repente el guía de entrevista, la que ella estaba indicando, para que podamos volver a reestructurar, ¿verdad? Sí, Sí, estoy de acuerdo. la palabra, perdón, la palabra cuestionario tiene que volar en No, el por eso. anexo, en el Sí. en el marco metodológico, donde sea. Porque si aparece la palabra cuestionario, remite a encuesta. Y como bien dijo el profe Aldo, lo que hiciste fue entrevista, que se nota, se nota. Lo que no se nota es la entrevista en profundidad, es el famoso focus group, ¿verdad? Sí. Pero por lo menos hay coherencia entre el marco metodológico, el capítulo de resultados y los anexos. Y las conclusiones. Sí. Sí. No sé, Chabela, si vos querés. Sí, así mismo, profe, así mismo, porque justamente habíamos hablado de ese tema, ¿verdad? La reorientación de la Sí. palabra por eso que sugerías, ¿verdad? Y así como explica el profe Aldo, ¿verdad? Hay indicios del trabajo de Raquel, pero que al leer justamente no se describe puntualmente. Sabemos nosotros que sí, eso se hace, sí se lleva a la práctica, pero ella tiene que justamente Ese es visibilizar el tema. tanto para él, para nosotros y para otras personas que en algún momento Ese lean es el también tema. su trabajo, Ese es ¿verdad? el tema. Sí Y mismo. el otro tema que vos mencionaste, no sé si, pero lo mencionaste al comienzo, Raquel, fue que hiciste todo lo de formato, ¿verdad? Recordar que ahí van los márgenes, recordar que ahí va la cantidad de palabras del resumen, allí va la ubicación y el formato de la ficha catalográfica, dónde va, atrás de qué hoja, en fin, el interlineado, tipo de letra. Eso yo supongo que como vos dijiste ya lo debes haber ajustado todo, ¿verdad?
Eso sí, en la parte de formato ya está, profe, eso ya está todo. Punto por punto, de Creo que acuerdo a lo había que... unos títulos que no estaban como títulos en el número de letra correspondiente, no me acuerdo ya. Sí, eso Porque sí, justamente yo creí que tenía tu informe para hoy acá, pero resulta que fue antes de la cuarentena esto. sí. El 9 de marzo yo todavía estaba en la facultad y en mano se lo entregué a, a Ivana Iván, Ivana. con el informe. Entonces me quedé sin el informe. Pero recuerdo lo del resumen, y ahí como tenés que sacar por qué excedes, deja lo esencial nomás. No, Sí. no tiene que ser una exposición de pintura, tiene que ser una pintura elemental que diga lo fundamental de la investigación, ¿verdad? Entiendo, profe. Sí, Hay en un otro punto también, profe Isabel, decía plantear qué estrategias metodológicas innovadoras podría utilizar. ¿Eso sería más o menos de acuerdo a lo que yo he observado o es Sí, en esas dos instituciones? sí, en recomendaciones justamente. iría eso, Sí, así mismo. en Bien, recomendaciones, ¿verdad? sí, genial. Todo lo que tengas en tu mente que puedas Sí. aportar como creatividad, como un sacudón para el sistema educativo o mental de nosotros o de quien sea, es el momento de plasmarlo en recomendación. Claro que no vas a poner cosas de un delirio, tienen que salir de los datos que vos tomaste, pero claro. siempre de los datos pueden salir muchísimas sugerencias o famosas aspiraciones de planes de mejora. Pueden salir propuestas concretas. Claro. Y ahí, por ejemplo, Porque una quiero cosa, compartir perdón, algo. Sí, ¿sí? te escucho, profe. No, no quería olvidarme, viste que esto con la cuarentena Sí, y sí, te como me entiendo. falta calle, de vez en cuando me olvido de hablar. Bueno, antes de olvidarme, quiero decir que si haces, o sea, recomendaciones, propuestas o sugerencias, tienen que ser concretas, porque que yo diga, debe mejorar la educación. Vaya noticia, pero el cómo, lo concreto, a ver, preciso. Hay que darle 3 chupetines a cada docente, punto. Eso es una propuesta, ¿verdad? Sí, Entonces, aprovechar ya que tenés esas ideas y que con lo que dijo la profe Chabela, metele ahí en propuestas bien concretas, porque vos tenés mucha creatividad, Raquel. Yo me acuerdo de lo que vos aportabas y eran cosas muy interesantes, no te las guardes. Genial, y profe. yo lo que quiero aprovechar porque no crean que yo me encuentro con mi tutora cada rato. Yo le veo ahora la primera vez en el año. No me digas. Sí. Ah, con Marito hablo más que con mi tutor, con mi tutoranda. Ah, la pucha, vos hablas más con Sí, Marito. sí, sí, pero no te digo quién es Marito, ¿verdad? Pero hablo Claro. con Ah, algún Marito. Marito Zavala. Sí. Lo que te quiero decir, Raquel, es, pues yo me acuerdo cómo surgió este tema para que vos hagas tu trabajo, que de lo que te dice la profe Maru es que trate de combinar aquella preocupación que vos tenías cuando empezaste a hacer este trabajo, lo que pasa por el marco teórico y lo que ves de tus resultados en el capítulo 4. Entonces, que hagas una suma de las tres cosas y que eso plasme en tus recomendaciones, ¿verdad? Entonces, como dice la profe Maru, va a ser mucho más concreto porque va a surgir de aquella cosa que vos viste, qué pasa por tu marco teórico y qué encontraste en tus resultados. Entonces, eso te va a llevar, así como dice la profe Maru, sí, hace falta una plataforma, hace falta tal o cual pizarrón. claro. A eso es lo Ahora, que... me diste un tema para preguntar. Vos enfocaste casi exclusivamente, sobre todo en la observación, en lo edilicio. ¿Por qué te movió eso? Porque justamente yo sé que muchos alumnos tienen ciertas dificultades, profe, pero no es, ninguna de las instituciones no están un 100% preparadas.
Y lo que quería era justamente enfocar un poco esa parte de la institución La oficial, infraestructura. cómo ellos se desenvuelven ahí, qué es lo que ellos tienen para el tema de la inclusión, cómo se manejan. Entonces, no Porque, tenemos, no, prácticamente no yo hay. me ilusioné cuando vi observación, creí que iba a ser de las clases. Yo pensé que te ibas a tirar más hacia, pero eso es mi pensamiento, no el tuyo, que te ibas a tirar más hacia las adecuaciones curriculares, a los tipos de estrategias que aplican en el aula, o sea, para poder chequear lo que te decían en la entrevista con lo que vos observabas. Sí. Pero claro, si vos estás cerca y encontrás esa inquietud en la infraestructura, a lo mejor faltaría un poco de fundamentación para que el que lee, porque dijo bien la profe Chabela. ¿Qué pasa? Sí. Esto queda editado y impreso, digamos, encuadernado, archivado en la facultad. No va a pasar mucho tiempo que vamos a tener que tener en digitales todas las tesis y hacer el banco que está pidiendo el CONES para hacer un banco de tesis, porque cuando hoy vos decís, no hay investigaciones sobre el tema, ¿en qué te basás? ¿Qué universidad te abre su banco de tesis? ¿Está? Entonces, el día de mañana alguien va a leer tu tesis y lee, y dice, pero para esta mujer solo la infraestructura es la inclusión. Entonces, convendría aclarar por ahí en introducción o no sé, donde vos lo consideres, el motivo por el cual vos tomás como un eje importante la infraestructura. A mí por lo menos me llamó la atención, ¿verdad? Tanto que creo que te lo puse en el informe. Bueno, chicas, yo les quiero dejar porque tengo capacitación de mi trabajo del Instituto de la Aduana y es la primera vez y no quiero llegar tarde. Y nos abandonás. Un gusto, chicas, compartir con ustedes y después hablamos, Raquel, para ir Dale, mejorando todo. Hasta dale, dale. luego. Gracias, Chao, profe Chao, chao. Aldo. cuídate, Chao, chao. cuídate. Hasta luego. Igualmente. Chao. Adelante, Raquel, ¿qué otra? Y más bien era, profe, como te digo, el punto 10 lo que me estaba inquietando un poco, porque el resto ya está todo prácticamente. Ya le incorporé, ya le saqué algunas informaciones, ya le incorporé otras en algunas páginas que no tenían tanto sentido, más o menos que me puso la profe. Entonces ya fui arreglando todo eso. Pero ese punto es lo que te estaba teniendo una duda y le decía al profe, no entiendo cómo es lo que le voy a cambiar, cómo le voy a dar la vuelta. O sea, o ellos no entendieron o yo no entendí, le estaba diciendo. Pero ahora sí, ya con las indicaciones que ustedes me están dando, profe, ya es solamente rever algunas cosas y arreglar. Y bajar descargar toda mi entrevista. Yo no sé, me gustaría también ver tu óptica, Chabela. Si vos lo que pusiste en los cuadros, porque son con letras y son cuadros, y tablas son con números. Si vos lo que pusiste en los cuadros considerás que es todo lo importante de la entrevista, en el anexo, porque vos sabés lo que es, vos dijiste que son 12 personas en cada institución, si yo no estoy mal, bueno. 24 entrevistas, vos vas a tener más hojas de anexo que de tesis. Entonces, a mí, pero quiero conversarlo con Chabela ya que está. Eso mismo, pero no en cuadros, como si fueran evidencia. Pones entrevista 1 y mandás los textos sin cuadro de lo que hay en entrevista, pero eso sí tiene que ir por entrevista, no toda mezclada. Sí. Y te evitas o te evitarías Sí. desgrabar lo que tal. Una vez que vos escuchaste y anotaste lo esencial, bueno, ¿para qué queremos todo lo demás, verdad? Y es justamente lo que está ahí en esos cuadros, profe, lo que ya fui cargando, no está completo. Claro, mi amor, pero acordate de la palabra cuestionario.
Sí, Porque sí, cuando uno lee que en el anexo vos vas a aplicar el instrumento que presentás, se llama cuestionario, cuando vas al capítulo de resultados, lo que buscas es el resultado del cuestionario, ¿verdad? sí, sí. Entonces, no es tanto que no está en el anexo la desgrabación. Sí debes poner todo el proceso que hiciste para la desgrabación, ¿verdad? Y eso va en el metodológico. ¿Qué te parece, Chabela, esto de no desgrabar todas las Sí, entrevistas? sí, te me adelantaste, profe, justamente eso le iba a comentar Súper. para, considerando que también el tiempo apremia, Claro, entonces optimizar todo lo que ella ya tiene en información y ese cuadro eh, trasladarlo a un formato texto, con esos claro. títulos que ya ella especificó, pero en un Ujú. formato texto, Por entrevista, hallazgos de la entrevista tal, ¿verdad? Y esos fueron los claro. puntos resaltantes, porque eso es lo que vos quisiste mencionar o quisiste mostrar en los cuadros, Así mismo, profe. ¿verdad? Entonces, Pero por ideas, entrevista, sí, ¿verdad? Entrevista sí, 1 y lo allá, importante que vos sacaste de la hallazgos. Ujú. en texto. Entrevista 2 y así. ¿Te parece entonces? Si usted me indica si ya están, no, yo No, no a tengo nada. Chabela le pregunto. Sí, 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 ¿verdad? sí, profe, sí, así, Genial. para Entonces eso también, ya se te eh, solucionó. ¿Y alguna sí, otra cosita que tengas? Porque se eh, nos está acercando el... sí, básicamente eso, profe, esos dos puntos eran los álgidos, ¿verdad? El marco metodológico y los resultados, ¿verdad? Que no, Ah, justamente todo no, lo de no, formato. sí, y lo de formato que, bueno, finalmente son minucias frente a lo metodológico, ¿verdad? Sí, sí, pero para la presentación tiene que estar. Sí, sí, para eso sí tiene que Lo que tener. yo te quiero sugerir, Raquel, y por mi parte con esto, cualquier duda que tengas nos volvés a preguntar. Sí, Yo veo que se te desarman las cosas al imprimir. Por ejemplo, el índice se desarmó, porque el índice se vino todo para la derecha y quedó mal marginado, por lo menos en el que yo vi, y quedó el margen comiendo, el borde del cuadro quedó comiendo lo que estaba escrito. Entonces, una vez que vos tengas todo requete controlado, las páginas, cuando ya esté para imprimir, en vez de guardarlo en Word, guárdalo en PDF. sí. Hay una opción, cuando vos pones guardar como, te Están pide el guardados, título y convertido a abajo PDF. dice Word. Entonces vos le clicas y si tu máquina no tiene, te vas, le pedís al profe Aldo, a quien sea, me veniste, me pedís a mí, y pones PDF y te guarda. ¿Para qué se hace eso? Que a muchos les molesta. Una vez que está en PDF, no se mueve nada. Entonces, no se te va a volar un gráfico, no se te va a ir un cuadro para el otro margen, no va a quedar sin paginar, no va a haber ningún título huérfano. ¿Por qué? Porque vos ya corregiste todo eso. Sin embargo, han habido casos donde han llevado el informe y era un desquicio, lo tuvieron que volver a imprimir, porque si bien en la máquina estaba el título y por lo menos 2 renglones, y después la otra página, acá le quedaba el título huérfano. Sí, en la ¿Está? Entonces te impresión. doy esa sugerencia Sí, de profe, guardarlo como PDF. me encanta. Así para poder aplicar súper bien. Sí. Profe, ahora le pregunto yo, al hacer todas estas correcciones, ¿cómo estaría facilitándole a ustedes para que me puedan ver otra Y vez? gracias a Dios estamos en cuarentena. Entonces, ¿qué Por un vamos a lado, hacer? Hay que encontrar lo positivo. Entonces, vos le mandás un ejemplar a Chabela y un ejemplar a mí, Con para que copia, eviten sí, con ir, copia a la unidad de tesis. sí, pero sí, eso con copia. Ujú. Porque nosotras ahí lo que vamos a hacer es revisar y ya tanto la profe como yo hacemos el formulario y con tu informe, con tu informe Sí, con su documento. digitalizado, las dos cosas van
al departamento de tesis. ¿Está? La unidad de tesis. Entonces, cuando vos lo tengas todo pipí, incluso en PDF, porque total después vos te guardás uno en Word, por si Sí. tenés que hacer, bueno, pero lo mandás en PDF, nosotros lo miramos, te hacemos el informe y lo mandamos ya a la unidad de tesis. Genial, profe. Cuanto antes, mejor. Súper, profe. ¿Está? Entonces, así vamos a quedar. Sí, muy bien, profe. Clarísimo. Profe Isabel, ¿algo Sí, más no. La profe Maru lo explicó sumamente bien. Yo me adhiero a lo que ella nos recomienda. Bueno, está entonces, agradezco mucho este espacio que me hayan facilitado y mano a la obra, continuar, ¿verdad? Sí, Voy a Cualquier, voy a terminar perdóname, ese objetivo. cualquier duda que tengas, Raquel, antes de, es mejor preguntar antes y no después que hicimos y que hay que corregir, ¿verdad? sí, Claro. ¿Estamos? así mismo. Entonces, cualquier duda que tengas, nos llamás, nos escribís en WhatsApp, tenés el teléfono de Chabela y mío, así que sin problema. ¿Está? Muchísimas gracias, profe. Bueno, Gracias, gracias. A pero las hacelo 2. pronto, no te Dale, enfríes. dale, profe. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta Cuídate. luego. Chao, Chao, Chabela. profe, gracias. Te envío la Muchísimas gracias. grabación, sí. Dale. ¿Mandás la grabación? Sí, 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 envío. Muchísimas gracias. Ok, hasta luego, Chao. profes. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.